del 46 al 54. Dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Gracias a Dios. Dios, que de muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En nuestros días finales ha hablado por medio del Hijo. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén. El texto de hoy toca un punto muy sensible para aquellos que son padres o para aquellos que tienen responsabilidades de padre también. La pregunta para nosotros esta mañana es si alguna vez nos hemos preocupado por un hijo, por una hija o algún familiar que ha estado enfermo. Creo que no existe un amor humano tan grande que me voy a buscar cualquier solución que cuando una persona de esta magnitud, un hijo o un familiar está enfermo, porque produce en nosotros como humanos desesperación. Una cosa es estar atrasado en las cuentas, tener deudas, problemas en el trabajo, nos van a cortar el internet, me van a cortar el teléfono. Son deudas y problemas que para nosotros como humanos son fáciles de enfrentar. Pero ¿qué pasa cuando la fiebre sube y sube y sube? Cuando estás cuidando a alguien y no puedes reaccionar o no puedes buscar una solución a esa fiebre que sube y sube. Por supuesto que sentimos impotencia y esto no podemos pararlo. Los padres son llevados por este amor paterno y deseosos de agotar todas las posibilidades que están en sus manos. Están dispuestos a cualquier cosa. En esos momentos se nos recuerda que no fuimos nosotros quienes elegimos ser creados o dar vida a nuestros hijos, hermanos o algún familiar, sino que fue Dios. Y que no podemos evitar de que nuestros hijos o familiares mueran. Dios dio y Dios puede quitarlos. Y cuando lo hace, somos los más miserables e indefensos del mundo. No solo no podemos evitar la muerte, sino que tampoco podemos entender por qué nuestro Padre misericordioso permite que todas estas cosas sucedan. No entendemos a Dios en nuestra mente, porque Dios se esconde en el mismo sufrimiento y nos envía dolor sin explicar el porqué. Nada de lo que sucede en la vida tiene sentido si no lo vemos bajo la palabra de Dios. A menos que este Jesús, en medio de la dificultad, por la fe,
basada en la palabra, le dé el sentido a este sufrimiento. El funcionario, el cual escuchamos en nuestro texto, fue a buscar a Jesús para que vaya a su casa, a Capernaum, para sanar a su hijo. Y este lo distingue de un cristiano, a diferencia de un pagano, ya que un cristiano busca refugio en Cristo, y este hombre encontró el refugio en Jesús. Él había oído hablar de Jesús cuando convirtió, leemos en el versículo 46, que Jesús convierte el agua en vino en la boda de Caná. La gente comenzó a difundir esta historia por todo el país, este milagro, esta señal por todo el país. Y este hombre, este funcionario, sabía que Jesús podía hacer este milagro con su hijo. Él había oído este milagro, Jesús había convertido el agua en vino, que Jesús podía hacer algún tipo de milagro en esta situación tan desesperante como para los que son padres saben cuando sus hijos se enferman, llevados a llegar hasta lo último que puedan. Pero asumió que sabía que Jesús lo haría y decidía sanar a su hijo pensando que Jesús iba a su casa. Porque ¿de qué forma Jesús iba a poder curar a este niño si no yendo a su casa? Jesús iba a mandar un WhatsApp: cúrate, léelo, cúrate, por señal de Wi-Fi, por un correo. En la mente de este funcionario no cabía que Jesús podía solamente con una palabra sanar a su hijo. La primera señal que Jesús, como dice en otro texto, fue convertir el agua en vino, y lo leemos en el capítulo 2, pero nuestro evangelio nos describe la segunda señal que Jesús hizo. Dio vida a un niño que estaba a punto de morir. Y las señales significan algo. Dios las elige y decide también qué significan. Pero Jesús quiere que miremos más allá de la señal, que miremos la realidad plena de la señal. Jesús no necesita ir a la casa de este hombre, no necesita poner sus manos sobre el niño. Todo lo que necesita hacer es decir una palabra. Él creó el mundo, como lo escuchamos en el Génesis, con solo decir una palabra. Jesús dice: sigue tu camino, tu hijo vive.